Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El primer invitado en este primer bloque del día es Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un renombrado internacionalista. Bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Y rápidamente empecemos, a ver, hay un montón de temas, pero empecemos por Venezuela muy cortito porque quisiera luego hablar de lo que va a pasar en el Cono Sur en las próximas semanas, las elecciones en Bolivia y en Argentina. Pero Venezuela primero. De sobra es conocida la situación. Lo que quería preguntarte es, ¿crees que la solución pasa porque los grandes jugadores se pongan de acuerdo? Me refiero a Estados Unidos, Rusia y China, porque estamos viendo aparentemente que a otro nivel eso difícilmente podría solucionarse. Entonces se me ocurre, lo he escuchado algunas opiniones, se me ocurre que a lo mejor la solución sería que se junte, pues no sé, Trump con Putin y Xi y digan, mira, ¿sabes qué? Yo hablo con Guaidó para que reconozca todas las deudas que tiene Venezuela con Moscú y con Pekín, y ustedes hablan con Maduro y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que salir tú con tu familia, Diosdado y su familia, que además está pedido por narcotráfico, o sea, digamos, garantizar que no van a terminar como Ceausescu o como Benito Mussolini y Clara Petacci, ¿no? O sea, colgados de un poste. Sí, 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 sí. Y que se vayan a vivir, pues no sé, a La Habana, a Moscú, a Pekín, porque de otra manera la cúpula, empezando por Maduro, Diosdado y todos los demás, se va a aferrar con uñas y dientes al poder y no los van a poder sacar nunca. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Uri, encantadísimo de estar aquí contigo y muchas Gracias. gracias por la invitación. Los escenarios que acabas de decir me parecen muy racionales, pero todo también pasa porque el propio Nicolás Maduro lo quiera. O sea, en él hay una actitud recalcitrante, pareciera que mantenerse dentro, eh, con el poder, sabe Dios, bueno, Dios lo sabe, todas las cosas malas que ha hecho y que tiene, y entonces él sigue creyendo en una actitud de Rusia y de China que van a darle un espaldarazo y consecuencia se va a mantener casi como pasó justamente por estos días con esa Cuba que se alzó en los 60, la crisis de los misiles y Cuba fue intocable para Estados Ujú. Unidos. No veo ese escenario, sí creo que puede haber una negociación, es lo mejor, o la regla internacional de buscar una salida con una ventana abierta, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyol en la Cancillería, es lo más lógico. No la invasión militar, Eso sería un error eso sería un catastrófico, error ¿no? catastrófico. Sí. Y claro, sería también en este afán liberarlo a Nicolás Maduro de todas las imputaciones que tiene, incluido la Corte Penal Internacional, donde como sabes ya hay una denuncia contra él. Claro. Entonces, ese escenario es el más racional. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en la lectura de Washington, en la lectura de Donald Trump, él tiene que llegar a las elecciones de 2020 con el tema Venezuela más o menos exitoso. Es decir, una plataforma que ofrecer que logró hacer algo importante. Y ahí está entonces los niveles de presión. Lo cierto es que el tema Venezuela lo sigue tocando Rusia y China como parte de un ajedrez de contención, creando ese marco, yo no diría bipolar porque no estamos en Guerra Fría, pero sí de ese eje multipolar para que no se crea que Estados Unidos es digamos, el país más poderoso de la Tierra y el que por sobre él no hay nada ni nadie. Entonces, a Trump le interesaría solucionar y Putin y Xi no quieren que se solucione Sí, para mantener la yo tensión, creo que sí, porque es parte del eje y del ajedrez de lo la dinámica político. del poder. Eso es Perfecto. parte, así va a ser siempre. Nos trasladamos ahora al Cono Sur, Miguel Ángel. Van a ser Vamos a las elecciones conocerlo. en Bolivia. Así es. Todo indicaría que Evo Morales va a lograr la reelección a pesar de que ha, digamos, pisoteado bastante la Constitución, pero en fin, tiene el apoyo ha sabido además manejarse con un discurso de izquierda y ha hecho además expropiaciones
y al final a las grandes empresas no les ha quedado más que aceptar y regresar. Algunas se fueron, regresaron, han aceptado los términos. Y digamos que en la parte económica se maneja, hay que admitirlo, con bastante, Crece. ¿no? Hay crecimiento, no tiene un discurso duro, radical, es decir, tiene un discurso de la boca para afuera de izquierda, pero a diferencia de Maduro no se la ha creído y las recetas que aplica son más bien pragmáticas y de acercamiento al capital nativo boliviano y al extranjero, ¿correcto? Entonces, probablemente lo reelijan, pero y al mismo tiempo a fin de este mes va a haber elecciones en Argentina donde todo parecería indicar que Fernández y Fernández, es decir, el candidato Fernández y Alberto. la vicepresidenta que se apellida Fernández también de Kirchner van a ser van a terminar volviendo al poder el peronismo y Macri no las tiene todas consigo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que eso puede repercutir en términos geopolíticos, teniendo en cuenta además que el sur del Perú es en este momento, a ver, todos los autos del futuro van a manejarse, van a ser eléctricos? Para los autos eléctricos se necesita litio, baterías. Hay un montón de litio en el Perú, en el sur del Perú, eso lo ambiciona Rusia, lo ambiciona China. Tenemos todo el tema de Bolivia, que en la parte ideológica hacia afuera sí sigue de alguna manera alineada con el Foro de Sao Paulo en su nueva o vieja versión. ¿Cómo ves tú el escenario geopolítico en el sur? ¿Y cómo puede repercutir en general en la región y en el Perú? A ver, primero decirte que el fenómeno social, sociopolítico del caudillismo sigue siendo una regla en América Latina, no sé si como drama, yo creo que como drama que como otra cosa, porque Bolivia con Evo Morales tuvo una derrota total en la Corte Internacional de Justicia en el caso que mantuvieron con Chile por negociar en la mesa la posibilidad de una salida al mar entre ambos países. Y además hubo un referéndum que le dijo a Evo Morales que no podía ser presidente más de su país. Le importó un comino y él ha ido hacia adelante. Y es verdad que las encuestas lo dan como favorito. De hecho, es el virtual próximo presidente de Bolivia. Y entonces eso explica por qué el caudillismo. Porque Ujú. la gente se vuelve también pragmática. Ese pragmatismo que ha hecho que Bolivia sea el país de América Latina que más ha crecido, por lo menos en sus niveles de aceptación anuales, más de 5% de manera permanente, hasta teleférico les ha puesto Ujú. a los bolivianos para contentarlos, etcétera, y con esa lectura que tú has visto. Lo cierto es que vamos a tener a una Bolivia con ese aire de izquierda, socialista, pero que sigue aplicando el practicismo de la economía de mercado. Una Argentina que evidentemente frustra un proceso en el que creíamos al comienzo era la ola de darle vuelta Claro, a... Macri, Así Bolsonaro, es, ajá. era la ola y entonces está volviendo a Argentina, a mi juicio, pone al país en una situación de orfandad, lo he dicho de diversas maneras. El proceso histórico del kirchnerismo le hizo mucho daño a Argentina en los últimos tiempos. Macri ha querido oxigenar, le ha faltado seguramente a ver esas estrategias y también esos apoyos. El peronismo es muy fuerte A nivel de a sindicatos, nivel de sindicatos, en esa suerte de plataforma básica argentina, son capaces de endiosar y lo están haciendo en esta dupla de los dos Fernández, Alberto el candidato y la vicepresidenta, ahora expresidenta, que lo serán seguramente en poco tiempo. Y entonces vas a ver tú un cono sur con dos países de tendencia de izquierda, un presidente de derecha como el presidente de Chile, Piñera, y el Perú en el medio que eh, no termina de definir qué cosa es, pero que en todo caso, por lo menos sabemos que es un régimen el que tiene el Perú, en el que
seguimos con la misma plataforma de hace 25 o 30 años, aún con los niveles de estancamiento que hemos tenido en el proceso económico en los últimos tiempos. Geopolíticamente, entonces, ya no será cierto decir que la gravitación de América del Sur hacia una derecha consistente y continuada va a persistir. Eso empieza a cambiar. Y si eso empieza a cambiar, entonces también la visión que se tenga, tú has hablado del litio, que se tenga sobre los recursos, sus actos distributivos, su venta. Acuérdate cuál era la visión que tuvo Pedro Pablo Kuczynski cuando llegó al poder y siendo electo hace un viaje a Chile. Y dice, vamos a venderles energía, ¿no? Una Bolivia que acaba de perder y que quiere contrastar con Chile porque quieren de todas maneras tener esta visión ontológica de la salida al mar, buscará ese ejercicio con una Argentina históricamente la verdadera amenaza para Chile, no el Perú, históricamente, y un Perú que seguramente en este tiempo, año y medio, 2 años que vienen, se va a definir el futuro político del Perú. Evidentemente es un escenario de sortilegio donde no sabemos todavía hacia dónde vamos, hacia dónde va. Lo esperado es que se produzca un equilibrio, es decir, tienes a un Jair Bolsonaro totalmente definido como un gobierno de derecha, conservador, ultraderecha, y tienes a un Lenín Moreno que muy debilitado. Nos pasamos del Caribe al Cono Sur y no hicimos aterrizaje en Ecuador, donde ha ocurrido. A ver, el presidente Lenín Moreno hizo un convenio con el vilipendiado y demonizado Fondo Monetario Internacional. Quiso retirar los subsidios al diésel y a otro tipo de combustibles, y que está vigente desde hace décadas en Ecuador, y ha tenido un conato de revolución, ¿no es cierto? Que lo ha obligado a dar marcha atrás después de una decena de muertos, no sé cuántos heridos y cientos de detenidos, y ha tenido que dar marcha atrás. Invadieron Quito, se tuvo que ir temporalmente el gobierno de Guayaquil, pero y ha tenido que pasar por el trago amargo de retirar, después de haber dicho que no iba a retroceder. Bueno, en 10 días lo hicieron retroceder, es decir, la turba, o si quieres, los grupos indígenas muy bien organizados. Entonces ese es otro elemento que habría que tener en cuenta en todo este análisis. Habría que ¿no? tener en cuenta, pero además, sobre todo esto es para los comunistas y las gentes de izquierda que a veces creen que el Fondo Monetario Internacional, digamos, actúa casi como un demonio, un brujo, etcétera. No, hay una receta. El propio presidente soberanamente ha visto su modus vivendi. Dice, si yo no retrocedo, me caigo como Maguat, me caigo como el presidente de Atalá Bucarán o Lucio Gutiérrez. Entonces, retrocede. Y ese retroceso lo que hace es fortalecer su distancia del expresidente y toda su receta, que a mi juicio ha llevado a la debacle a Ecuador. ¿Tú crees que Correa tiene, como sostiene Moreno, que todo esto ha sido un complot orquestado por Correa? Yo creo que hay dos cosas. Evidentemente, en la coyuntura hay que aprovechar el pánico político, y esa ha sido la lectura de un Correa que incluso se ha subido a la ola, entonces. Y se ofreció de candidato. Se subió a la ola, ¿no es cierto? Sí, sí. Y segundo, un Nicolás Maduro que está acostumbrado a todo siniestralmente tirárselo abajo, y ya sabemos cómo a todos sus enemigos del vecindario busca acabarlos. Bueno, Colombia y Ecuador, ¿no? Básicamente son sus dos bestias negras. Y entonces nos encontramos con una región que todavía está con sus compartimentos, están terminando de definirse qué es lo que va a caracterizarnos a la región. Tanto así que incluso se ha tenido que crear otro bloque, el PROSUR, un bloque alternativo al UNASUR liderado por Nicolás Maduro y el apoyo de los cubanos. Que está de capa caída. Que está de capa caída, pero de todas maneras hacen bulla y generan todo lo que estamos viendo en esta inflexión de una sociedad como la nuestra latinoamericana, que es tan rica pero al mismo tiempo tan diversa, tan heterogénea. Perfecto, 3 cortitas, Miguel Ángel. A ver, cambiando de continente, nos vamos a
a Norteamérica. Trump, ¿tú crees que va a lograr la reelección en 2020? Sin duda alguna. Yo creo que Donald Trump es pragmático total, sabe que las matemáticas no van a funcionar para su caída. Él tiene mayoría en el Senado, entonces no va a prosperar. Y segundo, el juicio político. El juicio político. Ajá. Y segundo, se retira de Siria justamente para no ser imputado como un presidente belicista. Y arregla con China. Esa es la siguiente pregunta, pero para terminar y además tiene, digamos, su mayor fortaleza es que la tasa histórica de desempleo en Estados Unidos es la más baja de los últimos 50 o 60 años en todos los grupos étnicos, afroamericanos, latinos, asiáticos y el propio, digamos, estadounidense. Significa eso, Uri, que el proteccionismo con el que él se hizo abanderado le ha dado resultados. Así es. Guste o no guste a los globalistas, ¿no es cierto? Ese es un tema para análisis. Ya, has hablado de China. La siguiente pregunta que te iba a hacer, en la guerra entre China y Estados Unidos, ¿va a haber un empate? ¿Estados Unidos va a prevalecer? ¿Tú crees que Estados Unidos ya es una potencia, digamos, en declive, pero no lo estamos viendo? Es la Roma de nuestro tiempo que ya está, y la nueva China. Otros dicen, no, China es un gigante con pies de barro, Estados Unidos va a prevalecer. En corto, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que mientras Estados Unidos siga siendo el país más poderoso de la Tierra en términos militares, y algunos dirán que es una visión que ya no corresponde al siglo XXI, pues sigue siéndolo. Los militares hacen que Nicolás Maduro esté en poder, los militares han apoyado al presidente Lenín Moreno para que se mantenga en el poder. Los militares siguen siendo la regla. Los militares se han tomado, abriendo un pequeño paréntesis local, una foto con el presidente Vizcarra y fin de la historia, ¿no es cierto? Pero, el militarismo sigue siendo una regla internacional, y cuando digo militarismo me refiero a la seguridad de la potencia y la calidad de la potencia militar. Eso tiene Estados Unidos que no tiene China. Eso le pasó a Japón en los años 90, que fue el país más rico del mundo, pero no tenía un ejército. Además, Trump usa los aranceles como arma con éxito, ¿no? Lo hizo con México, lo hizo con los países centroamericanos para que pongan barreras para evitar la migración. Y China lo está afectando por ahí un montón de empresas que ya están migrando a Vietnam y a Filipinas. Bajo esa premisa, Taiwán, ¿no? Estados Unidos sabe que es conveniente no pelear, y los chinos también, pero van a seguir todavía teniendo esa calidad de hegemón sobre una China que sigue aspirando y todavía estará en ese nivel de aspirante. La última, Miguel Ángel, sé que tienes otros compromisos, cortísima. ¿El Brexit va a ser suave o duro? ¿Tu pronóstico? Yo creo que tiene que ser suave porque... Tendría que ser, pero ¿va a ser? Bueno, lo sabemos. Pero si lo fuera, entonces tendría que producirse la caída de Boris Johnson, porque fue parte de sus promesas. Claro. Y sigue siendo el Reino Unido un país, un Estado, que tiene, quiera o no, una ligación con la Unión Europea. Esas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Tanto así que los propios británicos, si se demoran para salir, es porque en algunos grandes pasos han decidido mirar si conviene o no finalmente dar pie a ese referéndum que hicieron el 23 de junio del 2016. Perfecto. Amigos, nos ha visitado Miguel Ángel Rodríguez Mackey, renombrado internacionalista. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Volvemos en un par de minutos en Ni con Dios ni con el Diablo, segundo bloque. Gracias. Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el Diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI.
928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo, segundo bloque. Hoy es un día de análisis internacional para variar, para salir un poco de la coyuntura política nacional. Nos acompaña Fortunato Quesada, embajador diplomático de carrera, ex embajador del Perú en Israel, ha ocupado cargos muy importantes en Torre-Tágara en la Cancillería, ha sido, si no me equivoco, director de protocolo, ha estado encargado de organizar parte de la cumbre APEC 2015, ha sido el enlace para la visita a Palacio de Gobierno del Papa y es un placer tenerlo aquí, embajador, bienvenido, buenos días. Queríamos hablar de varios temas. Quizá empezamos por cuál es su análisis del escenario internacional para luego pasar a hablar de otros temas. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el estado, ya que ha sido embajador en Israel, el estado de las relaciones entre el Perú e Israel en este momento? Bueno, en primer lugar, buenos días, Uri, muy amable por la invitación. El estado de las relaciones Perú-Israel, que datan curiosamente desde el mismo año de nacimiento que yo, desde el año 57, en estos 62 años ha sido fructífero. Como se sabe, el Perú apoyó el ingreso de Israel a las Naciones Unidas el año 49 y desde ahí ha tenido una buena relación, inclusive han habido visitas, hay varios convenios de cooperación, de industria, agricultura, tecnología, y actualmente, si bien la balanza comercial es favorable a Israel, está en funciones tratar de incluir en el mercado israelí lo que es mangos, uvas, paltas, el pisco, inclusive, no sé si sabes, hay un pisco kosher,
de marca Querencia. No sabía. Sí, hay un pisco kosher de marca Querencia, el cual es desarrollado acá en el Perú por el señor Fernando Iturri. Y para explicar a los amigos, kosher significa que está procesado de acuerdo a los rituales religiosos judíos en cuanto a los preceptos alimenticios. Es correcto, y es un pisco que más allá de esta preparación específica, es un buen pisco. Yo lo he tenido la ocasión de probar y es agradable, y se trata de que entre al mercado israelí. Se vende en algunos países europeos, inclusive se vende en Nueva York, donde hay pues una buena comunidad judía, así que el tratamiento es bueno. Además, la relación en ambos países de Perú e Israel tiene un backing cultural pues muy grande. Israel no necesita presentación cultural ni religiosa en el mundo, y el Perú pues también tiene su cultura, la cultura inca, que también normó durante varios siglos al Perú. Además de Israel, ¿en qué otros países has estado como embajador? Cuéntanos un poco. Bueno, fue la primera y única experiencia, y me motivó ir a ese país, dado pues la repercusión cultural, religiosa que tiene en el mundo, el grado de industrialización. Pues Israel, se sabe, es un país que saca el agua termal, la desaliniza y la vuelve a usar. Y cuando uno va a Israel físicamente y transita por el país, que tiene a grosso modo 21.000 kilómetros cuadrados, es decir, 58 veces más pequeño que el Perú, y se da cuenta que es un desierto, y uno ve lo que ha sido Jerusalén, el casco viejo, y uno ve el desarrollo industrial, habitacional que tiene, es realmente impresionante que en 70 años de vida hayan logrado este desarrollo. Y a mí siempre he puesto este ejemplo que me da una sana envidia. Desde el aeropuerto Ben Gurión hacia Tel Aviv o Herzliya Pituah, donde está la embajada, existen 4 carriles por cada lado. En consecuencia, mi querida avenida Elmer Fawcett está un poco angosta, pero además la carretera de 4 carriles, que son 8 en total, no solo aguanta el calor, que es fuerte en Israel, no solo aguanta las lluvias, sino que además en las movilizaciones militares los tanques pasan sobre esa pista, y la pista es impecable. Buen detalle, gracias. Cambiando un poco de tema, eres un diplomático de carrera, tienes mucha experiencia en Torre Tagle. ¿Cuál sería tu apreciación del papel que juega la Cancillería peruana, que es muy respetada a escala internacional, en el concierto de las naciones? ¿Cuál sería tu apreciación global? Bueno, el Perú siempre ha apoyado la Carta de las Naciones Unidas, la libre determinación de los pueblos, y está abocada en causas justas y sobre todo pacíficas. En consecuencia, Torre Tagle ha tenido el último gran éxito, si se puede denominar así, es haber definido en la Corte Internacional de La Haya el diferendo marítimo con Chile, que se llegó a una solución totalmente pacífica, determinada por juristas internacionales, con lo cual se zanjó el tema de las fronteras del Perú. Como se recordará, previamente al tema de Chile, en octubre del año 98, se firmó en Brasilia los acuerdos de paz entre el Perú y Ecuador, que sí había tenido un par de guerras, si mal no recuerdo, el año 95 y el 85 de Falso Paquilla, más amén de la guerra del 41, y con Chile el combate de Angamos. Pero, a Dios gracias, la vocación integracionista complementaria de las economías ha hecho que hoy en día las relaciones sean fructíferas, sobre todo ahorita. En el tema de los gabinetes binacionales, acaba de haber el gabinete binacional Perú-Chile, que es un gabinete netamente integrador, de común interés, de mutua complementariedad, y antes, hace unas 3-4 décadas, había mucha inversión chilena en el Perú. Hoy en día existe, pero también hay mucha inversión peruana en Chile, consecuentemente se complementan, y es lo único que vale. Y un gran ejemplo, y perdón que vuelva al tema, es Jerusalén. El casco viejo de Jerusalén, para quienes han tenido la oportunidad de estar ahí, más allá de su arquitectura y lo que representa en el mundo,
tiene, por decirlo así, 4 distritos al interior. Y esos 4 distritos tienen 4 tendencias o creencias religiosas diferentes. Sin embargo, se ve cómo viven de manera pacífica entre ellos mismos y conviven en una zona pequeña, porque en el fondo el casco viejo de Jerusalén es pequeño, pero ahí uno ve que los cristianos, los judíos, los ortodoxos y los árabes conviven y no pasa nada. En consecuencia, la economía, cuando funciona, la integración económica, el comercio, y como dice el buen refrán, barriga llena, corazón contento, la gente debe ponerse de acuerdo. Y esa es una gran virtud que está sucediendo en el caso de Perú-Chile, en el caso de Perú-Ecuador y los otros 3 países limítrofes. En consecuencia... Cuando el mercado funciona, todas las otras cosas como que se van puliendo las aristas, se van limando las Así aristas. es, y el mercado no solamente es que funcione en bienes y servicios o tránsito de personas, sino que produce un salario. El salario produce un IGB, el IGB produce un impuesto, y todo eso hace que la maquinaria funcione y uno pueda pagar pues los colegios, las universidades, las adquisiciones, las deudas, en fin, hipotecas que uno tiene, pero la gente pues se siente mejor y además cuando uno tiene un salario y el dinero alcanza, también todos los problemas de la sociedad como la delincuencia, los robos, los hurtos, los lamentables asesinatos o asaltar a una persona y acribillarla por robarle un celular, demuestran la necesidad de hambre. Entonces, cuando hay el hambre y no hay salario, la gente cae en estos defectos sociales y se produce una tragedia. Y está además el tema del intercambio cultural y turístico, ¿no? Cuando conoces al otro, y yo creo que ese es el valor de la diplomacia, aún en una era tecnológica que se pueden hacer conferencias vía Telegram o WhatsApp o FaceTime o lo que sea. No hay sustituto para el contacto humano. Yo creo que la diplomacia ahí juega un papel fundamental. El presidente de El Salvador, Bukele, por ejemplo, fue a las Naciones Unidas y un poco ninguneó y escuelió a todos los presentes. Dijo, bueno, acá yo... primero se tomó un selfie, ¿no? Un autorretrato, y después dijo, bueno, acá tenemos... Aquí se podría, en lugar de reunirnos todos, se podría hacer teleconferencias. Yo creo que ahí, bueno, un poco por entusiasmo, un poco por su juventud, pero creo que no calibró exactamente el papel que juegan las relaciones internacionales, el contacto humano, el conocer al otro. Yo creo un ejemplo emblemático de los últimos tiempos son estas reuniones que ha habido entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y Kim de Corea del Norte, ¿no? Como que ha habido una especie de química que ha servido un poco para limar aristas. Efectivamente, o sea... Por más tecnología, por más inteligencia artificial que se desarrolla hoy en el mundo, el contacto humano, el contacto visual difícilmente va a ser reemplazado porque hay gesticulaciones, hay actitudes, hay movimientos que son necesarios para entender y sobre todo para explicar los contextos. La distancia hace que la relación sea fría. El estar frente a frente de por sí denota... Hasta el gesto educativo, buenos días, buenas tardes, tome asiento, ¿qué desea tomar? Se produce una pequeña empatía que se viene desarrollando y es así. Cuando yo tuve la ocasión de servir en Alemania, yo siempre decía que los peruanos despertábamos viendo a Alemania por la corriente de Alexander von Humboldt, que la tenemos sobre la costa peruana. Y siempre le decía a los alemanes que ellos tienen el Perú todos los días, porque en ese entonces, del 93 al 99, ellos consumían más o menos 90 kilos de papa al año, el Kartoffel. En consecuencia, existen estas presencias culturales, alimenticias, que definen los rasgos de una persona, sus rasgos de comportamiento, y a la larga el contacto humano, el visual, es necesario. Yo he tenido la ocasión, porque fui designado para organizar el APEC 2008 en noviembre y el APEC 2015-2016, y es interesante cuando uno ve estas culturas que se entrelazan y uno ve ocasiones que son
increíbles, como ver al presidente Obama en su momento conversar con el presidente Putin de Rusia, y hablaban en inglés. Simple, pero lo hablaban. Entonces eso hay que verlo y hay que escucharlo a la distancia, por supuesto, porque uno no puede participar, pero uno escuchaba alguna palabrita en inglés y sabía que hablaban en inglés. ¿Qué hablaban? No tengo la menor idea, pero se nota ese gesto integrador, la comunicación es vital. Y también hay el caso del presidente Lula cuando venía al Perú y él quería hablar en portoñol y él siempre usaba su intérprete porque decía no quiero que me malinterpreten o yo me equivoque. Entonces la naturalidad de un idioma es totalmente necesaria porque ¿quién no se expresa mejor que en su propio idioma? Correcto. Pasando a otro tema, ¿cuál es tu análisis? Estábamos hablando en el primer bloque con Miguel Ángel Rodríguez Mackey un poco de las tendencias en Latinoamérica. ¿Cuál sería tu apreciación? ¿Hacia dónde va? Parecía que en un momento estaba yendo, por poner una etiqueta, hacia la derecha, con Macri, Bolsonaro, Piñera. Ahora parecería que hay una corriente que va en sentido contrario con la reelección de Evo, probablemente los Fernández en Argentina, Maduro que sigue ahí, Lenín Moreno que ha tenido que retroceder frente a las protestas. En Colombia hay un presidente, digamos, de tendencia derecha. Pero ¿cuál es tu apreciación? Estamos otra vez en el péndulo latinoamericano. ¿Cuál sería tu visión de eso? Mira, más allá de los péndulos políticos ideológicos, yo creo que América Latina tiene que solidificar primero las estructuras básicas de una pirámide. Es decir, si no hay educación, si no hay seguridad, si no hay trabajo, si no hay el pago real de los impuestos y a la larga cero delincuencia, no va a poder desarrollarse lo otro. O sea, realmente, si uno ve el desarrollo de los países asiáticos o Estados Unidos o la propia Unión Europea, ¿qué es lo que sucede? Que los impuestos son altos. En los países escandinavos le cobran a uno más del 52%, que es una cifra bien respetable, pero uno va pues al hospital, a la universidad, al colegio, la infraestructura de la carretera es impresionante. En Noruega hay veredas que tienen calefacción. En Frankfurt hay una pista de aterrizaje que tiene calefacción. En Cancún, que es un balneario mexicano, tienen 2 pistas. Entonces, nosotros tenemos una pista. Nosotros en el tema educativo es complicado. En el tema de la economía, 2/3 de la población es informal. Es decir, no paga impuestos. No se le genera el concepto de pagar impuestos. Y hasta el más pobre debe ser educado a pagar aunque sea un sol de impuesto al año. Tiene que concientizarse. Entonces, la gente, la gran mayoría, no piensa en la ideología política del momento que va y viene, porque efectivamente hay tendencias pendulares que va y viene, son los modernismos, la izquierda, la derecha, si no está preocupada en qué comer, cómo educar a los hijos, cómo sacarlos adelante. Entonces, en los países subdesarrollados, la economía tiene un peso muy importante y además, con todo respeto, nosotros, tanto tú como yo, que tenemos una actividad profesional formal, pagamos impuestos, lo que tú pagas solventa a 3 personas en tu espalda que no pagan. En consecuencia, las cifras no cuadran. Entonces, si no se genera mayores ingresos, no se formaliza, no se trata de a la clase media o alta cobrarle más y cobrarle más, porque a la larga va a cansarse y no puede ser así. Tiene que la clase media baja o la clase más baja concientizarse y educarse que la única manera de salir adelante es pagando el impuesto, y obviamente cuando uno paga un impuesto se genera la misma responsabilidad en el Estado de gastarlo bien, de no botar el dinero, de no sobrevalorar obras, muy común en estos tiempos de los problemas que hay con el Brasil, pero la realidad está que cuando uno viaja y ve en un país desarrollado como los Estados Unidos y mucha gente va
a la ciudad de Miami, por ejemplo, o a Nueva York, donde yo he vivido, y es espectacular pues la autopista. ¿Pero por qué? Porque el impuesto es gastado ahí, se ve la obra, se ve el grado de ejecución, entonces uno se siente respaldado, porque la primera empresa en un país debe ser el mismo Estado. El mismo Estado tiene que proveer educación, seguridad, infraestructura, educación y salud. Si no se hace, la parte política se va a caer. Y digamos, y defensa externa e interna, ¿no? Obviamente. Y básicamente, y no meterse en el resto, porque el Estado en general es un mal empresario, ¿no? Pero infraestructura, evidentemente, debe ser responsabilidad del Estado, y para eso se necesita una población que pague impuestos efectivamente, y no cargar todo sobre las espaldas de un grupo reducido de empresarios y de la clase media, ¿no? Y encima ciertos grupos políticos le hacen mala fama a esos sectores, que son los que cargan con todo el peso, como tú has dicho, de la... Pero obvio, si el empresariado es el sustento neto y claro de los impuestos en este país. No tan obvio, lamentablemente, pero en fin, Fortunato, para ir cerrando el programa, y no quiero que lo consideres de ninguna manera una emboscada, pero quisiera que expliques, por favor, aprovechando que está frente al micrófono, a los amigos. Has estado involucrado en un tema, digamos, en un incidente diplomático, por llamarlo de alguna manera, que produjo una reacción, un roce con la Cancillería. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, y me gustaría que dejes aclarado ese tema. ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. Mira, el 17 de junio del año pasado, Panorama publicó o difundió un programa de más o menos 12 minutos, donde me presentó bajo un ajusticiamiento mediático con audios presuntamente editados y maliciosos, señalando que yo tenía abuso de poder sobre las secretarias en la Embajada del Perú en Israel y sobre los empleados domésticos, y sacaron fuera de contexto una broma impropia coloquial que yo dije, bajo la cual yo mismo he pedido 1000 disculpas, que nunca debió suceder. Y este hecho motivó que yo regresara a Lima el 21 de junio del año pasado, y a mi llegada al aeropuerto, a los medios de prensa que estaban ahí, pedí nuevamente las disculpas del caso. El 25 de junio del año pasado, el canciller Popolicio me recibió y me dijo que yo perdía la Embajada del Perú en Israel, ante lo cual pregunté por qué y no obtuve respuesta. Y el 2 de julio de ese mismo año, en 15 días de sucedidos los hechos, se me abrió un proceso disciplinario con la recomendación de la destitución bajo el viceministro de ese entonces, el embajador Hugo de Sela, hoy embajador del Perú en los Estados Unidos. Esto me lleva a pensar a lo que tú mismo has preguntado en el bloque anterior. Los diplomáticos no están para sentenciar y ajusticiar sin haber analizado el caso de antemano. ¿Por qué? Porque un ajusticiamiento mediático me dejó como si yo fuera pues el peor de los funcionarios, cuando ese no ha sido el caso. Yo pedí las disculpas del caso, era una broma impropia, pero más allá de ello, por ejemplo, uno hubiera analizado la verdad de los hechos. ¿Por qué lo digo? Todos los audios que se presentaron fueron editados maliciosamente. En segundo lugar, nunca hubo peritaje. Aunque parezca mentira, pero es verdad. Nunca hubo peritaje. En tercer lugar, la Cancillería y la Comisión Bustamante, que presidió la Comisión de Disciplina, el embajador vinculado con el tema del juez Inostroza, tenía el audio que se conoce como el F30, donde está la frase inapropiada mía en su contexto, y se ve claro que es una broma donde la empleada, el cocinero y yo nos estamos riendo porque la empleada no quería salir, y a la larga le dije eso, pero el contexto era una broma, no era nada serio. En tercer lugar,
Si yo hubiera tenido el abuso de poder que se menciona en ese programa y que el canciller Popolicio y el embajador de Cela sentenciaron de antemano, ¿dónde está la denuncia, reclamo, queja o demanda? Después de 16 meses no tengo ninguna queja de las empleadas administrativas de la embajada que están bajo la ley laboral israelí, ojo, y los 2 peruanos que yo llevé. No hay. Se violentó el debido proceso. El embajador Popolicio en su momento, en junio del año pasado, manifestó a terceros que habían visto el tema en el Consejo de Ministros del miércoles 20 de junio del año pasado y por supuesto me debe haber dejado con el programa que lo avalaba mal. Pero ¿qué resultó después, en julio del año 2018? Que el chofer Víctor Levy, de nacionalidad israelí, me entregó estos 10 mensajes de WhatsApp que están presentados 3 veces en mis descargos y la Comisión de Disciplina no los valoró. Y en estos 10 mensajes se prueba la organización, la planificación y ejecución que el ministro consejero Pedro Rubín hizo con las grabaciones ilegales. A ver, nos detenemos ahí. Lo que tú estás diciendo es que has sido víctima de una emboscada diplomático-mediática orquestada por colega tuyo diplomático peruano también. Es correcto lo que acabas de afirmar y así lo vengo diciendo desde julio del año pasado. Lo he dicho en mis descargos escritos, en mis descargos orales, en la apelación, lo he denunciado en la revista Caretas el jueves 29 de agosto, lo he denunciado en el blog Miscelánea del 30 de septiembre y esta es la tercera ocasión donde lo digo. El señor Popolicio no respetó el debido proceso, porque el debido proceso es verificar las pruebas y no lo hicieron, solamente de una parte y no del otro. No tomó en consideración mis pruebas ni los audios, pero además hubo un tratamiento totalmente asimétrico. A mí en 15 días se me liquidó. Al señor Bustamante, que tiene una investigación preliminar, van 4 meses y no pasa nada. Y al señor Rubín van 16 meses y no pasa nada. Es decir, ha habido un doble o triple rasero. En tu opinión, ¿ha sido un tema, digamos, de celos personales? O sea, ¿ha sido un tema personal contigo o crees que detrás de todo esto ha habido un contexto político un poco más amplio? ¿Cuál es tu lectura? La lectura mía es que no ha habido el debido proceso, no se verificaron las pruebas, ha habido un tratamiento asimétrico y el derecho de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad, se violentó completamente. ¿En qué instancia interna dentro de Torreclare está esto? O sea, hay una especie de, no sé, de corte de apelaciones, por llamarlo de alguna manera, dentro de Torreclare, donde puedas presentar estas pruebas. Ya se terminó el tema del aspecto administrativo en Torreclare, está ahora en el tema contencioso administrativo en el Poder Judicial, pero eso no quita que uno reclame. El presidente Vizcarra viene diciendo que se debe respetar las instituciones, el debido proceso, la transparencia y que no debe haber blindaje ni encubrimientos refiriéndose a otra institución del Estado. Lo mismo debe reclamar a su ex canciller Popolicio que le explique de manera clara la verdad de lo que pasó. Yo espero francamente que el nuevo canciller Mesa Cuadra, que acaba de asumir funciones y está ahorita en Nueva York en unos temas complejos, y el embajador Jaime Pomareda puedan terminar con esta política de blindaje, encubrimiento e impunidad al señor Pedro Rubín, quien además ya declaró oficialmente que el 25 de mayo del año pasado el jefe de gabinete del entonces canciller Popolicio, José Boza, actual embajador en la OEA, sabía de lo que pasaba en Israel. ¿Por qué se quedó callado? ¿Le informó a Popolicio o le informó al embajador de Cela? ¿Por qué el embajador de Cela, sin peritaje, dispone recomendar mi destitución? Sin peritaje. Entonces, aquí no cuadra. Los señores Popolicio, de Cela, Boza y Rubín tienen que explicar por la salud moral de la institución de Torreclare. Esto ya va más allá de mi persona. No se puede permitir en una institución del Estado, rectora, como bien has dicho tú en las primeras preguntas,
ejemplar y eficiente en el Estado peruano como Torretale, que ahora se pueda grabar un funcionario subalterno, grabó a un superior jerárquico por órdenes presuntamente dadas por el canciller Popolicio y el canciller de Cela. Como dicen los viejos, la solución es bien fácil. La verdad va a ganar y el señor Rubín tiene que responder, el señor Boza tiene que responder, el señor de Cela tiene que responder por la exageración de la medida sin abrir peritaje, y el señor Popolicio, que tenía una responsabilidad política, debe aclarar ante el presidente de la República si él respetó y dijo las cosas, porque francamente no lo hizo y es un personaje que lamentablemente violentó el debido proceso, fomenta el tratamiento asimétrico. El embajador Bustamante es su compañero de promoción, han pasado 4 meses y no lo tocan. Claro, y al señor Rubín, para terminar, el 2 de mayo de este año, el canciller Popolicio recibió al imputado Rubín a solas en su despacho. ¿A razón de qué? Es como si un juez del Poder Judicial... Claro, recibiera a una de las partes en litigio de manera... Está clarísimo, Fortunato, te agradezco. Al bueno, contrario. esas son las cosas que tiene el periodismo. Uno hace una pregunta, digamos, un poco al paso y se destapa toda una olla de grillos. Corremos traslado a Torretale. En otra ocasión trataremos de hacer la entrevista hablando de temas más gratos. Te agradezco la presencia. Amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.